Hola, buenas tardes. Mi nombre es Johan Omar García Hernández de la carrera de Ingeniería en Sistemas y hoy presentaré el tema de herramientas de la comunicación oral. El lenguaje en la formación universitaria puede sintetizarse en tres funciones: función comunicativa, social y epistémica. Consideraciones de las competencias orales y escritas en la educación superior. La capacidad para comunicarse oralmente y por escrito, entendidas como un conjunto de habilidades y hábitos mentales que forman parte del capital intelectual de los estudiantes. La comunicación es un proceso a través del cual se logra un intercambio de ideas o información entre un emisor y un receptor. La comunicación se compone de varios elementos, como el emisor, que es quien emite el mensaje; el receptor es quien lo recibe; el canal es el medio por el que se transmite el mensaje; el código es la forma en que se adquiere la información y el mensaje es lo que se quiere transmitir. El circuito del habla es el circuito por el cual nos comunicamos de diferentes formas, por ejemplo, mensajes auditivos o pictográficos, como se puede notar en el mapa mental. El habla cuenta con algunos elementos, como la lengua, que es un sistema de signos y reglas para combinarlos; el habla, que es el uso del hablante de su lengua; el circuito del habla es el acto que emplea la lengua para intercambiar información; y el código, que son sistemas de signos para modificar el mensaje. Axiomas de la comunicación. Se considera un axioma a lo indefectible. Según Paul Watzlawick, existen 5 axiomas que son: es imposible no comunicarse; la comunicación tiene un nivel de contenido y relación; la puntuación de los hechos determina comunicación; la comunicación tiene un contenido digital y análogo; y la comunicación genera relaciones simétricas y complementarias. Los fracasos en la comunicación entre individuos se presentan cuando estos comunican un código distinto; existe una falsa interpretación de la situación; existe una puntuación; y se espera un intercambio comunicacional complementario y se recibe uno paralelo. La comunicación entre individuos es buena cuando el código del mensaje es correcto, se toma en cuenta la situación del receptor, la puntuación está bien definida y la comunicación digital concuerda con la comunicación analógica. Función lingüística. En la comunicación, los mensajes pueden cumplir diferentes funciones, como una emotiva o expresiva, que manifiestan una actitud del hablante; conativa o persuasiva, es la función propia de la publicidad y enunciados imperativos; fática, que es una propiedad de saludos; y poética, se produce cuando el emisor usa la lengua con un fin estético. Expresión oral. Las personas nos expresamos de dos formas: espontánea, que es para llamar la atención de quienes rodean; y reflexiva, que es generalmente de forma objetiva tras haber pensado. La expresión oral espontánea. La principal finalidad de la expresión oral espontánea, como lo dijo anteriormente, es llamar la atención de quienes nos rodean, pero también es de favorecer el rápido intercambio de ideas entre personas. La expresión oral por lo general es dinámica, expresiva e innovadora. La expresión oral reflexiva. La función es la de atraer, conversar o persuadir un oyente con un vocabulario más amplio y variado. El registro lingüístico tiende a ser culto en la mayoría. Hay diferentes tipos de expresión oral, que serían conversación, exposición oral y discurso. La conversación consiste en la interacción comunicativa entre dos o más personas por diversos medios: cantidad, cualidad, relación o manera. La exposición oral son representaciones hechas a partir de un nivel educativo o laboral; y discursos, que son forma de comunicación oral o escrita de ideas a presentar. Y hay diferentes tipos de discurso, como lo es el narrativo, que son exposición de hechos; publicitarios, que su mayor finalidad son para vender un producto; expositivo, que es informar determinadas cuestiones; y argumentativo, que es convencer con lógica a un oyente. La preparación del discurso para una expresión oral. Cuando se prepara un discurso se tienen que hacer diferentes preguntas, como: ¿cuál es el tipo de público al que me dirigiré? ¿Por qué me dirijo a este público? ¿Qué deseo conseguir? ¿Y qué deseo que las personas hagan o sientan después del discurso? Documentación del tema y preparación del discurso. Es fundamental para un discurso tener un conocimiento y dominio de un tema. Para ello nos documentaremos con todo tipo de información que tengamos a la mano, y también es necesario conseguir que llegue al público de una forma comprensible, y para esto se debe de preparar el discurso. Elementos del ensayo para su discurso. La mejor manera de elaborar un discurso es seguir el mismo proceso que hemos empleado: una introducción, nudo, desarrollo y conclusión. Durante el discurso, la primera impresión que recibirá el auditorio es nuestra imagen externa, que debemos de procurar que sea positiva. La importancia de empezar y acabar bien.
Empezar bien es fundamental ya que se tiene que atraer el interés del oyente o del lector. Esto se puede hacer mediante una introducción para mantener al oyente en nuestra ponencia. El final de la intervención debe ser un compendio de todo lo que se ha dicho, en pocas palabras, una conclusión. La audiencia. Según a quién se piense dirigir y quién se quiera conseguir, se usa un canal de transmisión y un código más adecuado. ¿Qué necesitamos saber acerca de la audiencia? ¿Por qué acuden a escucharnos o leen nuestros escritos? ¿Qué esperan de nosotros? ¿Cuáles son sus deseos y necesidades? ¿Y cuáles son sus características socioculturales? Las preguntas. Hay dos opciones para responder preguntas, que son contestar cada pregunta, que dejará más satisfecho al público, pero nos tomará mucho más tiempo y podemos caer en preguntas repetitivas y a su mismo tiempo en respuestas redundantes, y tomar nota y responder globalmente, que dejará con más dudas al público, pero nos ahorrará mucho tiempo. Aspectos referidos a las preguntas. Hay que tener muchos aspectos para responder las preguntas. Por ejemplo, asegurarse que todos comprendan la pregunta hecha, responder de una forma breve, tomar notas durante la pregunta, observar al preguntador, mostrar interés con palabras halagadoras, como qué buena pregunta, responder con términos generales, evitar que preguntas interesen solo a una persona y no ser necio y querer destacar ante todos los demás. Solventar preguntas difíciles. Se puede hacer de diferentes maneras, como la hipotética, que es responder imaginamos qué pasaría si, y si en lugar de esto, nosotros hacemos X cosa. Confidencial, que es responder oficialmente, no caer en tentaciones. Respuestas de sí o no, que es equilibrio entre pérdidas y ganancias y demostrar la complejidad de la pregunta. Para no ganar nunca, que es responder con otras posibilidades. Podríamos pasar horas hablando de esto, o respuestas provocadoras, que serían no entrar en el terreno del adversario. Respuestas opuestas, por este camino no ganaremos nada, y esto nosotros no lo utilizaríamos. La precisión en la comunicación verbal diaria. Nuestra actividad diaria conlleva el intercambio continuo de mensajes muy simples, como en los saludos, en las conversaciones o en las reuniones, y de esto esperamos una transmisión y una comprensión efectiva. Hay recomendaciones para la precisión en la comunicación, como transmitir una idea por frase o diversas frases para una, pero nunca diversas ideas en una frase, ya que podemos hacer que se confunda el oyente. La explicación debe basarse más en los actores y las acciones y no en abstracciones. Usemos un lenguaje concreto, evitando las vaguedades y las exageraciones, y restringamos las muletillas o palabras comodín. Las muletillas son muy recurrentes en los oradores, son los apoyos en los que se reafirman su comunicación con el público. Algunos grupos de muletillas son de tipo corporal, que son movimientos corporales o manos en los bolsillos. Muletillas orales como el por qué, o sea, etc. Las muletillas de palabras denotan un cierto nivel de oratorio, lo más frecuente son evidentemente, en definitiva y etc. Elementos físicos en la comunicación oral. Hay muchos elementos físicos, como la voz, que ayuda a mantener la atención del público, con un buen volumen, entonación o articulación. La mirada, que es mirar al destinatario, evitar miradas cortas, mantener la atención y controlar el tiempo. Postura corporal, hablar de pie o sentado, nunca hay que permanecer inmóvil, hay que sentarse cómodamente. Formas rígidas o formas derrumbadas. Las manos, es un apoyo para la comunicación con una expresión confirmatoria. Ayuda para la atención y memorización con un micrófono, diapositivas, gráficos o un pizarrón. La documentación, documentos complementarios a la charla, que son comprensión de palabras y leer con seguridad. Y conclusión, la comunicación oral y física es vital para poder realizar una correcta oratoria hacia un grupo determinado de personas, para exponer los argumentos planteados de una forma clara y concisa, haciendo que el oyente pueda entender cada una de las ideas expresadas por el orador, para poder aclarar cualquier duda relacionada con el tema abordado en la exposición. Estas son mis referencias. Fue un gusto compartir este video. Muchas gracias.